Bienvenidos a la red de DOT y hoy vamos directo al análisis del gráfico de Bitcoin. Vamos a comenzar con una visión a corto plazo y luego iremos subiendo progresivamente hacia marcos de tiempo más amplios. Para esta sesión, arrancamos con el gráfico de 4 horas, prestando especial atención a las bandas de Bollinger. Todo sigue desarrollándose tal como lo habíamos anticipado. Durante este fin de semana esperábamos una contracción en las bandas de Bollinger, y eso es exactamente lo que estamos viendo. Seguimos a la espera de un squeeze que podría materializarse el domingo o quizás a inicios de la próxima semana. Por si no lo sabes, este fenómeno es bastante habitual. Cuando las bandas de Bollinger comprimen el precio de Bitcoin, generalmente es la antesala de un movimiento importante. Cambiando al gráfico de 1 hora, todavía podemos observar esa divergencia alcista que mencionamos anteriormente. Hemos logrado separarnos de toda esa presión bajista que dominaba el precio hasta hace poco. Y en el corto plazo estamos viendo algo de alivio hacia arriba. Si te preguntas por qué estamos experimentando un rechazo en este punto, la respuesta está en el bolsillo dorado de Fibonacci que aparece en el gráfico de 1 hora. Esta zona de resistencia se extiende aproximadamente desde los $67,500 hasta los $67,600. Sin embargo, existe una resistencia incluso más significativa dentro del canal descendente que podemos identificar en el gráfico de 2 horas. Ahí, la resistencia hacia arriba está alrededor de los $67,800, mientras que el soporte hacia abajo se ubica cerca de los $62,300. Aunque en el corto plazo vemos cierta recuperación, la tendencia general en los marcos temporales más bajos sigue siendo bajista. La dirección predominante en los timeframes cortos continúa siendo hacia abajo. Sin embargo, como veremos más adelante en el análisis de liquidez, hay una cantidad considerable de liquidez acumulada hacia arriba. Si comenzamos a ver una ruptura de este canal descendente, podría ser una señal de que el próximo movimiento importante al alza está cada vez más cerca, posiblemente combinado con ese squeeze de las bandas de Bollinger que mencionamos al inicio. Ahora revisemos los niveles de soporte y resistencia en el gráfico diario. Actualmente tenemos resistencia al alza entre los $67,500 y los $70,000 y soporte a la baja entre los $66,000 y los $65,000. Tal como lo señalamos ayer, la expectativa para este fin de semana es que el precio continúe moviéndose dentro de ese rango. Si ampliamos un poco más la vista en el gráfico diario, queda claro que Bitcoin sigue formando máximos más bajos y mínimos más bajos, operando por debajo de una línea de tendencia descendente. Esto confirma que seguimos en una estructura de mercado bajista, lo cual refuerza la expectativa de que veremos precios más bajos. De hecho, tenemos un objetivo bajista en los $52,000, derivado de un patrón de bandera bajista que se activó cuando el precio rompió a la baja desde los $87,000. Nada ha cambiado en ese panorama. Sigo esperando que se formen nuevos mínimos más bajos en Bitcoin. Ahora bien, esto corresponde al análisis de mayor temporalidad. Así que hay que tener en cuenta que un rebote o un rally de contratendencia es perfectamente posible. Pero mi escenario base sigue siendo el mismo. Eventualmente el precio retomará su camino hacia esos niveles más bajos. De hecho, ya lo he mencionado antes, pero algo que resulta muy poco característico de un mercado bajista en Bitcoin es ver una subida masiva que le da una buena salida a quienes no vendieron en el máximo para luego colapsar y alcanzar mínimos más profundos. Generalmente no es así como se desarrollan estas situaciones. Por eso tenemos el punto de invalidación en los $87,000 para este objetivo de precio. Si analizamos el último mercado bajista, vemos una caída
Apenas una pequeña recuperación, otra caída, un rebote que no supera el máximo anterior, luego otro descenso, movimiento lateral prolongado, un gran colapso adicional y más consolidación lateral. Cuando finalmente se produce la ruptura del rango, esa es la señal de que estamos entrando en un nuevo mercado alcista. Pero en ningún momento durante ese proceso estuvimos cerca del máximo histórico anterior para luego caer al mínimo del mercado bajista. Por eso creo que en esta situación también podríamos pasar más tiempo moviéndonos de lado. Incluso podríamos ver un rally de contratendencia algo más pronunciado, pero no espero que superemos niveles como los $100,000. Eso sería completamente atípico para un mercado bajista de Bitcoin. Como es fin de semana, no tenemos actualizaciones sobre los flujos de los ETF de Bitcoin, así que ese análisis lo retomaremos la próxima semana. Pasemos ahora al mapa de calor de liquidaciones de Bitcoin en el gráfico de 3 días, que puede ser especialmente útil para este fin de semana. Hay una concentración importante de liquidez justo por debajo del nivel de los $68,000 y también hacia abajo alrededor de los $66,000. Estas son zonas clave a tener muy en cuenta en los marcos temporales más cortos. En el mapa de calor de liquidaciones de 2 semanas, como mencioné antes, si comenzamos a ver una ruptura del canal descendente en el gráfico de 2 horas, encontramos liquidez en los $68,000, pero después hay concentraciones importantes en los $70,000 y $72,000. Eso representa una posible zona de atracción si el canal se rompe al alza. Por ahora, técnicamente seguimos en tendencia bajista con mínimos y máximos decrecientes, así que no te sorprendas si vemos otro rechazo y nuevos mínimos en los time frames cortos. Por eso es importante tener diferentes puntos de confirmación. Una ruptura de resistencia sería una señal positiva, pero quiebres de soporte en los marcos más bajos serían señales claras de advertencia. Pasando al S&P 500, básicamente nada ha cambiado. Sigo en posición corta desde aproximadamente los máximos históricos, alrededor de los $6,850. Mi visión sobre el S&P sigue siendo bajista. En el gráfico semanal teníamos este patrón de cuña ascendente, pero hay que tener cuidado porque en ciertos exchanges de futuros el objetivo de precio ya fue alcanzado, aunque fuera de horario regular de negociación. Por eso personalmente ya no considero ese objetivo como algo que estoy persiguiendo activamente, aunque sigo siendo bajista en el índice. Tenemos una divergencia bajista significativa en el gráfico semanal que no ha desaparecido. Mi punto de invalidación tampoco ha cambiado. Si el precio supera el máximo histórico, me pasaré a posición larga en el S&P para capturar el movimiento al alza. Pero por ahora no veo razones para ser alcista. Algo que sí hice recientemente fue cerrar mi posición corta en el Nasdaq, cuando el S&P estaba alrededor de los $6,300. Lo hice como medida de gestión de riesgo. Si se produce un rebote fuerte y me sacan del trade, quería tener ganancias aseguradas del Nasdaq para compensar esa pérdida potencial, ya que ambas operaciones responden esencialmente a la misma tesis bajista. Un indicador que estuve analizando antes de entrar en corto sobre el S&P fue la relación entre el S&P 500 y el oro. En el gráfico mensual podemos ver que estamos rompiendo por debajo de un nivel de soporte clave, lo que sugiere que el S&P va a tener un rendimiento inferior al del oro durante un periodo prolongado, a menos que el precio recupere ese nivel. El nivel de 1.53 es crucial en esta relación.
La última vez que caímos por debajo de este nivel, tardaron aproximadamente 2.600 días en volver a superarlo y alrededor de 1.300 días para que el S&P comenzara a superar nuevamente al oro. Si estamos ante un periodo similar, que podría extenderse entre 1.300 y más de 4.000 días, entonces tiene mucho sentido orientar las operaciones hacia el oro y también hacia la plata, que es otra materia prima que estoy siguiendo de cerca porque creo que ahí estará gran parte de la acción en los próximos años, junto con Bitcoin y el mundo cripto en general. Un punto importante sobre estas relaciones, que este gráfico esté cayendo, no significa necesariamente que el S&P deba bajar ni que el oro deba subir. Ambos pueden estar bajando al mismo tiempo. Lo que importa es cuál de los dos cae más. Si el S&P cae más que el oro, el gráfico de la relación baja. Pero si ambos suben y el oro sube más, la relación también puede bajar, aunque los dos activos estén en positivo. Es la proporción entre ellos lo que determina la dirección del gráfico, no los movimientos absolutos de cada uno. Espero que eso quede claro. Si no, te recomiendo volver a ver esa parte, porque es fundamental para interpretar correctamente estos análisis de ratios entre activos. Y con eso cerramos la actualización de mercado de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en Kathy Invierte. Si te gustaría ver más análisis que vayan más allá del Bitcoin y cubran otros mercados y activos, déjanos saber en los comentarios. Hasta la próxima sesión.